si Juan Teo Miguel at si Arya. Layo. Sige pa. Nangita ko po ang nag-ibig. Bisa mag... Ayaw pa ba rin po ang nag-ibig? Juan Teo Miguel and Teo is eating Domino's Pizza. Uy! Ano yan? Smells good. Isa. Dingin dito, Pikas. Dingin dito. Tuyok. Lakaw diri. Na ba? Ha? Tara na, let's go na. 1. Hindi, mag-eat tayo. Magpunta tayo sa SM. Other SM. Ay! 1, tara 1. Tara. Time is up na. Cool na yung name mo. Cool na.
One. Bro, are you happy? Daddy, I'm coming now. Tara. Lapit, lapit, lapit. Okay, bro. Ha? Anong masasabi mo sa iyong bagong laptop, bro? Fight. Ano pa? Spider-Man. Con familiares que se quedaron afuera, Alejandro, inclusive ahora revisando ya todos los mensajes que hemos recibido, muchísima gente que tenía su boleto se devolvió, no pudo ni siquiera tratar de entrar porque es realmente un caos lo que estaban viviendo las afueras de este inmueble. Mira, creo que después de haberlo ocurrido, creo que el mensaje ahora es, y entendiendo el sobrecupo que hay y los riesgos de seguridad para todos, ahora es, hay muchos niños aquí, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a las familias, ¿no? Tranquilos todos, si se va a jugar el partido que se juegue, pero hay que estar muy conscientes de los riesgos que implica un sobrecupo como este en un partido como el de hoy. Inclusive el hecho de que pudiesen saltar estos aficionados a la cancha, ¿quién los va a detener? Estamos hablando de que hay demasiada gente para desplazarse. Más antiguo del mundo en un ensayo real de lo que será el mundial en 2 años que Con jugadores de termine esta talla, Lucho Díaz, Lionel Messi, James Rodríguez, el Dibu Martínez, estrellas en la cancha, y hoy hemos quitado el brillo a las estrellas. lo peor que era una situación previsible porque se veía venir, insisto, los problemas de seguridad se pudieron haber contrarrestado de otra manera, haber estado mejor preparados, lo decía Diego, un perímetro más amplio alrededor del estadio donde ya no logra entrar la gente si no tiene boleto, pero insisto, creo que a fin de cuentas se vieron rebasados por lo pasional que termina siendo el fútbol sudamericano y no se las olían y no se las esperaban, a pesar de las constantes advertencias, porque ya hemos visto otros problemas de seguridad en esta misma Copa América, ¿no? Mientras vemos en pantalla a James Rodríguez tratando de mantener, por supuesto, la concentración en el partido en este momento tan importante para su país. Son 50 millones de colombianos que hoy tienen el corazón en un hilo, en la mano, pensando, vamos a ser campeones de